Yo creo que eso es muy importante, que la falta de... Porque si realmente la fraternidad humana es una cosa importante y realmente existiera, eso tendrían que expresarse en el espacio, pero no se expresa. Y la torre esa gigantesca de televisión que hay ahí en 18 de julio no expresa eso, expresa una cosa que no tiene nada que ver, es un aparato puesto ahí para transmitir cosas, pero no expresa de ninguna manera una relación con el prójimo, con el que pasa por ahí. En otras épocas hay una conciencia, yo no digo que haya una conciencia consciente, pero hay una especie de noción de que esas cosas importaban. Por eso cuando el encanto que uno encuentra en las viejas ciudades de Europa es ese, es el encanto que esas cosas se tomaban en cuenta. Y resulta, la prueba está de que es importante que los señores de pronto se gastan mucho dinero en irse a Europa, pero tienen la posibilidad de hacerlo acá y no lo hacen. Uruguay, bienvenidos aquí a la máquina de pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo los agarró la lluvia esta que se descerrajó sobre Montevideo en el día de hoy? Y no solo sobre Montevideo, ¿no? En varios departamentos del interior se supone que es necesaria, así que debemos alegrarnos y no insultar y andar saltando los charcos, como supongo que mucha gente estará haciendo. Gente, estoy aquí en la Radio Uruguay, tenemos a Nano Preyac en controles de emisión, lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto, en la producción, y tenemos a Eladio Dieste abriendo este programa, el ingeniero Eladio Dieste, al cual le estamos dedicando toda la semana. Ayer conversábamos directamente desde Inglaterra, Cambridge, con Graciela Silvestri, la autora de una biografía uruguaya, el trabajo que termina o que culmina este libro que se llama Escritos sobre Arquitectura, Eladio Dieste, que acaba de publicar el grupo Irrupciones aquí en Uruguay, y de alguna forma que congrega los mejores o una selección de los artículos y de conferencias que escribiera este ingeniero, que aparte de ser ingeniero es un gran pensador. A mí me sorprendió, la verdad que estoy fascinado con Dieste. ¿Qué quiere que les diga? Estábamos escuchando un audio del mediometraje La conciencia de la forma, que es una entrevista que le hiciera el arquitecto Mariana Arana a Eladio Dieste. Fue filmada en los 90 por Mario Jacob para el estudio de imágenes, y estábamos escuchando precisamente la parte en que Eladio Dieste habla sobre la torre, esa torre, digamos, muy fea que hay en 18 de julio, que es la torre del Canal 4, y él lo que plantea es que si hubiera una preocupación estética, no solamente funcional, bueno, estas torres que irrumpen en el paisaje deberían estar de alguna forma, vinculadas con el oír, con el decir. Él dice que una torre de comunicación es algo muy importante para los humanos, pero que no se la trabaja estéticamente. Algo que sí ocurría, y pone el ejemplo de la Edad Media, donde todas las cosas tenían su función, pero también tenían su estética para que de alguna forma integrarlas a lo que es al trabajo y al tráfico y a las relaciones humanas, que es para qué están, ¿no? Porque están para eso, para las relaciones humanas. Entonces de alguna forma es tratar de humanizar algo que, según Eladio Dieste, se ha vuelto muy inhumano por su función, en este caso la torre del Canal 4, que bueno, en su momento fue muy criticada estéticamente para la ciudad. Pero para hablar de Eladio Dieste, que estuvimos conversando, ya le digo, ayer estuvimos conversando, el lunes no conversamos con nadie, lo escuchamos directamente a Dieste en directo hablando con Arana, ustedes lo escucharon. Le voy a dar la bienvenida a un arquitecto, no un ingeniero, a un arquitecto, Pablo Martínez Méndez. ¿Cómo andas, Pablo? Buenas noches, muy bien. Pablo Martínez Méndez es un admirador de la obra de Eladio Dieste. Pablo, estás embarcado, sé por amigos comunes que tenemos, estás embarcado en un proyecto de hacer una revista sobre arquitectura, sobre diseño, y que todavía no salió, pero su primer número va a ser un monográfico en torno a Eladio Dieste. Entonces dijimos, vamos a hablar con Pablo, porque por algo, para elegir el primer número, que es el más importante, digamos, es el estreno de una revista, uno no elige a cualquiera. ¿Por qué elegiste a Dieste? En realidad no fue una situación personal de haberlo elegido, pero lo elegimos básicamente porque tenemos la posibilidad de llegar a más allá de lo que es el mundo exclusivo de la arquitectura o de arquitectos. Dieste es un personaje reconocido, aunque no se sepa de quién es la obra, uno identifica exactamente ese estilo o esa forma por varios motivos. Entonces creo que es una buena llegada, un personaje más que interesante
de estudiar dentro de la arquitectura nacional. Y bueno, Dieste me parece que merecía ese pequeño homenaje que Pero entonces no lo elegiste vos, lo eligió el comité redactor de la revista. Estamos Exacto. hablando de varias personas, obviamente todas interesadas en la arquitectura, todas interesadas en el diseño, en el urbanismo, y llegaron a ese consenso para empezar. Creo que no hubo ni discusión. Ni discusión. Creo que fue automático. Nos miramos y fue decir Dieste y no hubo un no. O sea, fue enseguida empezar a ver cómo la armamos, cómo sale, qué es lo que queremos contar. Y una de las cosas que nos resultaba interesantes de aportar en esa revista es que la mayoría de la gente que escribe no son arquitectos. En esta revista que vas a sacar, revista, no, ni arquitectos. pero la idea es hablar la idea es hablar de ese personaje desde otro punto de vista. Y de hablar del ámbito de la arquitectura, digo, aunque los que escriban no sean arquitectos. Exacto, porque siempre está bueno ver otros puntos de vista, porque en revista de arquitectura hay unas cuantas y hay muchos emprendimientos. Queremos darle un enfoque distinto, más allá de contar la obra tal, que tiene tal planta, o que se ubica en tal lado, o que tiene tal concepción técnica, verla desde tal vez otra mirada. Pero esas otras miradas, ahora estamos hablando de la revista, pero esas otras miradas, digo, no son gente de arquitecta, está bien, para no caer en esa hiperespecialización que va cayendo. Exacto. No solo la arquitectura, sino otras disciplinas que se van como tecnologizando y se va convirtiendo cada vez en una especie de jerga para algunos iniciados, pero no van a ser arquitectos los que escriban, pero no va a ser cualquiera. O sea, la gente que escriba de alguna forma va a tener alguna idea, alguna trayectoria. Alguna idea, más que nada trayectoria escribiendo. Hemos leído algunos artículos que están ahí para la salida, y realmente hay gente que conozca de su obra, que haya visto, que haya leído, que le haya vivido, que le haya escuchado, y realmente hemos encontrado resultados más que interesantes, porque lo abordan desde un punto tan alejado del que uno está acostumbrado a leer en esa temática, como decías, de esa jerga particular, que realmente acerca mucho más a lo que nosotros queríamos mostrar del personaje, ¿no? Me gustaría que me dijeras qué persona o de dónde viene, pero no se puede decir. Por ahora estamos ahí. Por ejemplo, tenemos sin decir nombres, pero decir... tenemos gente de Argentina. ¿Pero de qué sectores? Periodistas, gente que está habituada a escribir, también conocidos y siempre colegas de este amigo en común de Rodolfo Santulo, que bueno, exacto, que marca, siempre le gusta juntar mucha gente de distintos puntos, y bueno, en este caso venimos por parte de la arquitectura, pero también de otros lugares que nada tienen que ver. Y decime, Pablo, yo te preguntaba, ahora estábamos conversando, vos te recibiste hace relativamente poco, en el 2010. Exacto. O sea que cursaste arquitectura en el siglo XXI, la Facultad de Arquitectura en el siglo XXI. Un poquito del siglo XX también. Bueno, está muy bien. Digo, menos mal que no me dijiste siglo XIX, porque empezamos a preocuparnos un poco más, ¿no? Estaríamos en otra nota de longevidad. Claro, serías un estudiante de larga trayectoria. Exactamente. ¿No? Pero mi pregunta es, Eladio Dieste, la obra, los escritos, porque digamos casi la poesía que tiene este hombre, el pensamiento, ¿se estudia en la actual Facultad de Arquitectura del Uruguay? Por lo menos en la que me tocó estudiar a mí, muy poco. Básicamente porque yo recuerdo haber estudiado Dieste en la materia de Introducción a la Teoría, que creo que ya o no existe o está anexada a la cátedra de Historia, no importa. Y se estudia como un tema más, se profundiza de alguna manera en algún punto, pero no hay una variada como consecución de temática en distintas cátedras donde aparezca. O de investigación. Aparece en construcción, por ejemplo. Ahora que recuerdo, sí, en la cátedra de construcción se le da mucha importancia, pero la parte estructural, a conocer cómo funciona, y no hacia la otra parte, ¿no? Pero digamos que en esas dos cátedras, pero no hay una línea que siga como un hilo temático, porque la verdad que también hay mucha variedad para estudiar, y en el caso puntual de Dieste aparecen Claro, es cierto que hay mucha variedad para estudiar, es cierto que precisamente hay un gran menú cada vez más grande de rubros, de materiales, de posibilidades en el tema de la arquitectura. A mí me tocó hace un par de meses, cuando salió este libro, yo lo empecé a hojear, porque realmente dije, Eladio Dieste, yo no estoy muy interesado en la arquitectura,
Y me quedé fascinado y lo comenté con dos amigos arquitectos que hacía mucho que no los veía. Digo, pero es impresionante este tipo como piensa. Y los dos me dijeron que ellos habían hecho la facultad de arquitectura, ponerle en la década del 80 o 90, ¿no? Fines de los 80. Y los dos me dijeron que ellos no lo habían visto prácticamente y que es alguien, los dos comentaron lo mismo, ¿no? Estamos hablando de arquitectos que incluso trabajan a nivel estatal y digo que tienen ya, tienen 20 años trabajando, ¿no? Y los dos me decían que Dieste, que es algo que lo estuve leyendo también, que es así, se sale tan lejos o tan aparte, digamos, de lo que es el trillo de la arquitectura, que realmente toda la parte de cálculo, toda la parte de ver cómo es el ladrillo, no sé cuánto, eso ellos no tenían ni idea. No, sin duda. El tema nunca se estudia su investigación y básicamente uno lo que estudia es cómo funciona mínimamente para tener una idea de un caso puntual, ¿no? Claro, entonces creo que eso aporta como disparador para que si a uno le interesa, como pasa en muchos otros temas, ¿no? Sale como un disparador, como decir, opa, mira, qué interesante, y ahí uno puede hurgar en otros lugares y descubre esto mismo que descubriste vos hojeando este libro. En mi caso particular, básicamente, a mí lo que me gusta, aparte de la lectura, es ir a verlo y poder vivirlo, ¿no? ¿Y qué te produce a vos como arquitecto, por ejemplo, ver, digo, qué te produce, qué impacto, qué es lo que te fascina más, digamos, aparte, digamos, de no sé, la iglesia, los silos, galpones, distintas cosas que, bueno, el shopping. Creo que primero la variedad de temas, ¿no? La variedad de programas, como decías recién, y después la forma de cómo maneja el espacio, cómo trabaja con la luz, cómo trabaja con los materiales. A mí me pasó hace poco en Maldonado hablando en un curso de técnicas de construcción, nada que ver con esto, llegó un momento que estábamos hablando del ladrillo. Y a mí en la presentación se me ocurrió poner dos imágenes de obras de Dieste, porque estaban ahí, me gustaban, les puse. Y habían 15, 20 personas en la sala. Y todos lo reconocieron instantáneamente, personas que nada tienen que ver con la arquitectura, por lo menos están vinculados desde otro punto de vista. Y todos... por ejemplo, en el caso de Maldonado, la parte del campus del estadio de básquetbol, justamente la torre de televisión que hay en Maldonado, que es obra de él, y en ningún momento destacándola como algo negativo, sino todo lo contrario, inmediatamente identificándolo con aquí, allá, una obra u otra, instantáneamente, y la charla pasó de cómo hacemos un aparejo inglés o tal otro, vamos a hablar de Dieste, y pasamos el resto de la hora hablando de él, exclusivamente de obras que vieron o que escucharon o que vieron una foto o que pudieron vivir, y en todos destacaban ese respeto por el usuario, ¿no? Y tanto el usuario del edificio como el usuario de la ciudad, porque una una antena de televisión tiene otro impacto a nivel de escala, ¿no? Claro. Y eso era algo que a mí por lo menos me dejó sorprendido, y luego empecé a hablar con otra gente de otros lugares y todo el que conocía la obra lo destacaba desde ese punto de vista del humano, de cómo le llegó a distintas sensaciones, ¿no? Desde el punto de vista del espacio, el respeto por el lugar donde estaba, y eso es muy difícil de lograr, especialmente cuando estamos hablando de cosas tan distintas como un silo o un galpón a un shopping, ¿no? Él dice en un momento, en uno de estos textos que están aquí escritos sobre arquitectura, razonando, reflexionando sobre la arquitectura, y también en el video La conciencia de la forma, reflexiona sobre la ingeniería, o sea, reflexiona sobre las dos profesiones. En el caso de los arquitectos, dice que la arquitectura se ha desarrollado y se ha basado en el plano cada vez más, ¿no? En los últimos 300 años, 200, 300 años, y hay cada vez más asentarse en lo que es el plano, ¿no? Lo que es un plano. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que son mucho más fáciles de dibujar en un plano y hay cosas que son más difíciles de representar en un plano. Por ejemplo, todo el tema de las paredes curvas, y las curvaturas y los techos también en bóveda, en fin, entonces una serie de cosas. Él decía que es más difícil de representar y para muchos arquitectos era más difícil de imaginar.
y que imaginaban mejor cuando podían representarlo. Entonces, el dibujo ahí, que es una herramienta, se transforma en un límite. Y lo mismo cuando habla de los ingenieros, dice que en ingeniería tienen un gran peso la matemática, el cálculo, y para muchos ingenieros, si no se puede calcular rápidamente, no se puede imaginar. Entonces hay otro límite a la imaginación impuesto por herramientas. Y yo le sumaría hoy día la computadora, por ejemplo, que es otra traba, ¿no? Porque uno cuando proyecta o cuando hace algo, muchas veces tiran los primeros trazos en el papel, pero uno tiende rápidamente a irse a la máquina, y ahí es donde uno pierde porque también uno proyecta en planta, ¿no? Ese tema de la espacialidad que hablábamos recién, de cómo imaginarlo, y capaz que uno lo está imaginando, pero es difícil representarlo y que otro lo entienda, porque yo capaz que me lo puedo imaginar y lo veo y lo visualizo, pero mostrárselo a otro y decirle, mira, esto va a ser así, 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 y convencerlo de eso es más difícil todavía. Entonces hay una combinación de muchas técnicas que uno tiene que dominar: la matemática, la física, la parte de la espacialidad, más vinculado a la arquitectura, y también en cómo dirigirse a la persona que uno tiene que decirle, mirá, yo voy a hacer esto y me parece que, fíjate, no sé, cosas que suceden en el ida y vuelta con un cliente o con lo que sea. Por ejemplo, de Dieste decía que uno de sus mayores amigos y asesores, eso se lo voy a preguntar mañana al hijo, ¿no? Es uno de sus capataces, Vittorio, lo menciona varias veces, ¿no? Y menciona. Yo te hacía la pregunta porque, digo, con la tecnología, con la computadora, eso lo hablamos también ayer con Graciela Silvestri, genera esa facilidad, pero esa facilidad a la vez impone un límite. Claro. Y muchas veces lo que hace la computadora es superar lo que realmente va a ser. Entonces uno le muestra, muchas veces uno ve unos 3D espectaculares donde todos son felices, donde todo es perfecto, los autos bien estacionados, el pastito bien cortado, y cuando termine la obra en realidad están terminando de sacar el último montón de pedregullo, o realmente no quedó como decía ese 3D, y ahí un poco como que baja la expectativa que uno tenía, se viene al piso rápidamente, y eso no puede suceder. Hay que encontrar un equilibrio entre ese hiperrealismo y lo que realmente va a suceder después. Entonces ese equilibrio es muy difícil de dominar, y bueno, son pocos los que lo logran. Bueno, esa es una especie como de arte también para comunicarse y para ver las cosas que ocurren en la realidad. Ayer me iba de la radio, estaba conversando con un amigo que es carpintero y que ha trabajado en muchas obras, y me decía, cuando le comenté esto de Dieste, dice, pero yo lo he discutido con arquitectos, me dice, que vienen con el plano y la complican, cosas que podían ser soluciones mucho más sencillas en la realidad, y con una cuestión casi de sentido común, pero como están imbricadas en un plano donde está hecho todo construido, bueno, en fin. Eso ocurre con muchas profesiones, ¿no? Que uno puede quedar preso de la representación del hecho y olvidarse casi del hecho. A mí en una mínima escala comparado a eso me pasa, y tengo a veces conversaciones con mi cuñado que es ingeniero civil, y justamente él simplifica todo lo que uno a veces complica desde el punto de vista estructural, o por inseguridad o por mil motivos, y a veces son dos detalles que uno te abren los ojos y la mente, y decís, sí, ya está. Sí, lo que pasa es que ahí está el aprendizaje también de la sencillez, que es una cuestión de arte en todas las obras. Pablo Martínez Méndez, después de la pausa vamos a continuar aquí en La Máquina de Pensar, conversando sobre el señor Eladio Dieste. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos con Pablo Martínez Méndez, arquitecto Pablo Martínez Méndez, estamos conversando de Eladio Dieste. Me decías ahora que a los 12 años ya te quedaste fascinado con Dieste. Sí, ¿cómo es eso? A los 12 años, ¿cómo alguien puede quedar fascinado? En realidad una anécdota bastante particular. Yo jugaba al básquetbol en ese momento y tocó ir a la cancha de Atenas. La cancha de Atenas, jugando en tercera división, digamos que de esas pocas que te ofrece gimnasio cerrado, piso de parquet, tableros que no se mueven, cosas por el estilo, y ese día, esas mañanas que uno dice, hoy rompo todos los tableros, y sale un aviso de la mesa de control, ficha médica vencida, afuera de la cancha. Me fui con una calentura bárbara a la tribuna, y ya no me importaba el partido, no me importaba nada. En un momento, no sé por qué, me pongo a mirar arriba para el techo, y me encuentro con un techo que no había visto nunca, o sea, a nivel de gimnasio, me había sorprendido. Y me quedé ahí enganchado un rato. Un techo de ladrillo. Y me preguntaba, pero yo, claro, 12 años de arquitecto, nunca se me había ocurrido que iba a ser.
y decir, para mí el ladrillo uno arriba de otro en un muro y se terminó. Eso era el pensamiento. ¿Cómo no se cae eso? Y así todo curvo. Realmente me quedó ahí enganchado. Años más tarde, ya con más decisión, uno queriendo ser arquitecto, o por lo menos rumbear para entrar a la facultad, empezar a descubrir otras obras y ya saber de quién se trataba, y por supuesto enganchar y conectar a ese momento de aquel partido con Atenas, que yo me preguntaba, bueno, ¿cómo pegó en ese momento para recordarlo? Sí. Porque no, pero es lo que produce un poco Dieste también, sin ser para nada llamativo, porque digo, hay otros arquitectos grandes, ¿no? Diseñadores del siglo XX que atraen la mirada y que llaman. Por supuesto. Uno dice, bueno, acá hay alguien que está. Él, lo que atrae más bien es el material y la textura, la calidez y cómo hay una idea, digamos, muy sobria detrás de todo esto, ¿no? Exacto. Hay un juego muy cercano con el usuario, desde todo punto de vista. Por allí he leído que él hablaba de las personas que iban a trabajar luego ahí. Por ejemplo, cuando se habla de grandes galpones o naves industriales de 30, 40, 50 metros de luz sin ningún apoyo, y él pensaba, aparte de eso, pensaba en la gente que iba a trabajar después, y cómo se iba a sentir y qué ambiente le estaba ofreciendo a la hora luego de hacer su trabajo. No es a veces lo que hablábamos hace un ratito, de una cercha metálica y una chapa arriba se solucionaba el asunto. Capaz que en costo era lo mismo, pero él le aporta aparte algo estéticamente mucho más agradable, más lindo y más familiar, más cercano a uno, como es el ladrillo visto en este caso, ¿no? Que es algo que llega a decir, por ejemplo, aquí es mencionado en este libro escrito sobre arquitectura, que creo que fue en la iglesia de Durazno, donde había una pequeña ventana, y la ventana estaba proyectada que el marco fuera de, no sé si de hormigón o algo así. No recuerdo exactamente. Y él cambia, dice, no, vamos a hacer el marco con ladrillo, porque con el hormigón la luz es más fría. Exacto, sí. O sea, alguien que está pensando que la luz que pasa por esa ventana es más fría si tiene un marco de hormigón que si tiene un marco de ladrillo, eso obviamente está hablando de alguien... De otra sensibilidad. Estamos hablando de una sensibilidad superior en ese sentido, aparte de cómo resolverlo, porque quien tenga la posibilidad de verlo, incluso ingresar a internet y buscar la iglesia de San Pedro de Durazno, y lo primero que va a aparecer justamente es esa imagen. Y uno no se puede imaginar lo que había antes, o sea, salvo que lo cuente él. Claro. Es muy difícil, porque cómo pasa la luz, cómo funciona el ladrillo, la sombra, cómo está dispuesto técnicamente, parece que está en el aire, que uno dice, bueno, ¿por dónde se agarra esto, no? Claro. Muchas de las obras de él, uno lo que ve es que desafía la gravedad, ¿no? Sí, bueno, él lo dice, bueno, el libro Irrupciones, el editor tuvo la sabiduría de incluir al final precisamente esto que estás diciendo vos, en la contratapa, una declaración de Dieste donde dice que al hombre de campo, digamos, al obrero, no le parece la importancia por el tema del tamaño o por el costo, ¿no? Sino que lo que toca sus corazones, dice ahí, lo tengo aquí, es precisamente... es ver la levedad, la facilidad misteriosa, una simplicidad suma, algo de danza sin esfuerzo y sin cansancio, ver algo que no se resuelva a base de fuerza ciega o de dinero, dice, ¿no? Es algo que tiene que ver con otra cosa. En la entrada de Salto uno puede ver dos bóvedas de Dieste sostenidas por un pilar, y es el acceso a una ciudad, o sea, está puesto allí como un homenaje. Cualquiera que pase por la ruta e ingrese a la ciudad de Salto va a poder verlo, y eso creo que habla bastante de un arquitecto, un ingeniero en este caso, que sea homenajeado de esa manera por una ciudad. No es para cualquiera, en especial... Ahora un detalle, porque vos obviamente conocés, no solo de arquitectura, sino también de la historia de la arquitectura, y yo pienso, en el siglo XX hubo grandes arquitectos, grandes diseñadores, ¿no? En general, la tarea de estos gigantes era, por un lado, tener una visión, pero por otro lado, lograr
la financiación, ¿no? Lograr manejar esos miles de millones, cientos de millones, entonces, ¿no? Lo que sea, exacto. Y desafiar y tratar de hacer, ir más allá. En este caso, y esto lo menciona esta especialista, estábamos hablando de un visionario como el Dieste, pero que era un romántico, llega a decir ella, pero que resolvía todo financieramente, o sea, en una escala uruguaya, muy sobrio. Exacto. Lo más difícil primero es convencer que algo que se hace de una manera X, que uno está acostumbrado a verla, se puede hacer de otra. Luego decir, lo voy a hacer de esta forma que va a quedar más lindo, más agradable, y aparte que va a salir lo mismo más barato, claro, porque financieramente es aceptable. Y eso es una concepción integral del proyecto que es muy difícil de lograr. Muchas veces cuando se empieza un proyecto se arranca o se dispone de tanto dinero y bueno, es lo que tenemos. Y esta concepción así tan integral es muy difícil de encontrar y tenerla tan aceitada y tan clara, ¿no? Porque es difícil convencer, por ejemplo, de la iglesia de Atlántida, hay recursos limitados, tenemos que hacer una iglesia, no estamos hablando de un galpón, ¿no? Y allí Dieste se sale con una obra espectacular que tiene más de 50 años, y que uno y obviamente ahí hubo un tema de economía, hubo un tema de que había pocos recursos, hubo un tema de que se disponía de esto y quedó algo fantástico, que es reconocido por todo el mundo, es como su obra emblemática en todo el mundo, y ahí no hubieron millones de dólares, no hubo financiación de aquí y de allá. Entonces lograr ese resultado con los recursos que se tenía. Sí, ahí él menciona de repente $20,000 en un momento, y en otro momento alguien dice que él puso plata de su bolsillo para terminar alguna cosa, digo que no era tampoco muchísima plata, claro, ¿no? Claro. Pero ahora, un detalle ante alguien tan original, digo para los arquitectos, digo por la Facultad de Arquitectura Uruguaya, te voy a hacer una gran pregunta, quedan 2 minutos, así que tengo que contestar una gran pregunta. Cuando alguien es tan original, ¿no es un peligro que quede como algo, como si fuera una especie de exposición? Mire, este es Dieste, que como era un genio, estaba totalmente loco, pero nosotros trabajamos aquí, hacemos edificios, trabajamos con acero y punto. Esta es la realidad. Ese es Dieste. No, yo, por lo menos desde mi punto de vista, es lo que hay que aprovechar, lo que él deja, ¿no? Sí, capaz que a otra escala, uno no puede pretender ser otra persona, pero sí tratar de alguna manera ser lo más cuidadoso con los materiales, tratar de aportar un lugar interesante para que las personas que vayan a vivir, usar ese espacio lo logren. Capaz que no esa dimensión, pero uno tiene que tomar el ejemplo y acercarse lo más posible a algunas de esas ideas, ¿no? Para poder llegar a una mejor arquitectura, que creo que eso es lo que el objetivo final, y una mejor y eso, a mi entender, va a repercutir en una mejor calidad de vida de las personas que lo utilicen. Y creo que con el ejemplo inicial de la torre del Canal 4, en comparación a la que te contaba Maldonado, creo que es capaz que un ratito de pensar un poquito más, tomarse el trabajo de hacer algún cálculo extra y poder darle a la ciudad o al lugar donde estemos algo más confortable y con un mejor resultado estético. Aquí dice simplemente una frase final, dice que no se tome mi obra como modelo, dice Dieste, sino que frente a cada problema se lo piense de nuevo, como si fuera un problema nuevo, ¿no? Exactamente. Que es exactamente lo que estás diciendo vos. Pablo Martínez Méndez, arquitecto Pablo Martínez Méndez, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias por ayudarnos a pensar en este hombre llamado Eladio Dieste. Buenas noches, un gusto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos aquí en el último bloque de La Máquina de Pensar. Quiero decirles que llegó a la mesa El Boulevard la revista, una revista en formato diario sobre cultura que se imprime, se llama, es el número 2. Ustedes saben que para el número 1 vino aquí Federico de los Santos y vino, ahora no me acuerdo quién más vinieron 2 personas, y se trata de una revista que ganó los fondos concursables. El Boulevard, ensayo y error, se llama, actores, músicos y bailarines están más cerca de jubilarse, aunque todavía queda mucho por hacer. Hablan de distintos artículos y temas culturales. Esta revista, lo importante, es gratis, está en todos los centros culturales, en todos los museos, en los centros comunales, en fin.
es gratuita, y se llama El Boulevard. Pueden pedirla. Por ejemplo, tiene un artículo sobre una campaña fallida de Fouquier, de Rodolfo Fouquier, sobre Operación Lebrero, sobre Mario Lebrero. Es un artículo de Juan Manuel Candal sobre la promoción que intentó Fouquier de Mario Lebrero en Argentina, y bueno, que fracasó. Después hay una entrevista a Gerardo Grieco, el director del Solís, cambios de canal en la televisión nacional y la televisión digital. Y bueno, no les voy a leer todos los artículos. Pueden pedirla en las librerías más importantes, o en los centros culturales, museos, etcétera. Hecha la presentación, vamos a darle la entrada a Daniel Morena. ¿Cómo le va, Daniel Morena? Buenas noches. Daniel. Es un decir, buenas noches. Buenas noches, bueno, digo, usted... Buenas noches por estar acá, pero... Bueno, afuera está... Terrible, no me diga que sigue lloviendo. Llovió mucho, ahora paró. Bueno. Es importante para la lluvia, para el tema eléctrico. Sí, es necesario, ¿no? Nos quedemos sin electricidad, no nos quedemos sin luz. Daniel Morena, libro de los títulos. Este poemario sacó segundo premio en el concurso del MEC del año pasado, en poesía obviamente, inédita. Acaba de ser publicado por Estuario hace relativamente poco, y es tu segundo libro después de aquel que se llamaba Parque y Sombra, o tercer libro, Parque y Sombra, ¿no? Es el tercer libro mío, es el primero después de Parque y Sombra, es el tercer libro mío. El primero es Prehistoria del Agua, después Parque y Sombra, y bueno, y ahora... La Prehistoria del Agua, ese yo no lo leí, ese lo publicaste vos en ese sello que tenés en esa colección, ¿no? En Colección Aedas, sí. Colección Aedas. Sí. Después Parque y Sombra en Yaugurú, sí. Y libro de los títulos, el último, en Estuario. ¿Me tenés fichado? Sí. Parque y Sombra era un poemario complejo, pero ahora es simple comparado con el libro de los títulos. ¿Vos decís? Libro de los títulos, ¿por qué se llama libro de los títulos? Un título que ya de entrada te dice que en los títulos hay un libro de títulos. Sí, bueno, un poco por la imposibilidad de titular un pequeño problema que estaba teniendo para rotular, ¿no? Una pieza después de terminada, no me quedaba resto bautismal para titular la poesía. Vos decís, en el arte titular decís que algunos poemas digamos, la pólvora está mucho más en el título y después como que se pierde en el resto del poema, y acá decís que te pasaba algo a la inversa, o sea, poemas que escribías y que veías que el título no le hacía justicia, honor a eso. Ahora, es muy frecuente en la poesía no poner título. No poner título. Y directamente, poesía, porque ese problema, hay muchos problemas, claro, entonces se ponen poemas independientes, pero que no tengan título, o a veces el recurso de titularlos por el primer verso. Punto. Sí, y chao. O en números, ¿no? En números, sí. Sencillamente. Sí. Pero bueno, no sé, en la costumbre occidental de dar nombre a todo, quizás estoy inmerso y por eso la costumbre del título, ¿no? Creo que es una costumbre y quizás en vías de extinción, no lo sé. ¿Y cómo lo resolviste vos? En vez de no poner títulos, dijiste voy a sacar títulos de otros. Bueno, sí. Cada poeta leído en algún lugar queda algún verso, alguna palabra, alguna imagen, alguna metáfora, algo queda. Y bueno, y de una serie de poetas que yo vengo leyendo y releyendo en los años, me fueron quedando cosas, de repente palabras, imágenes que uno subraya en un libro y luego lo recuerda y lo vincula con lo que uno escribe. Y bueno, y finalmente fui como reclutando títulos que son versos ajenos, no propios. Pregunta, ¿esos títulos son versos completos o no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente, porque algunos versos son parte como de un sintagma mayor que puede llegar a ser de repente una prosa poética. Entonces ahí ya no hablaríamos de verso, ¿no? Por ejemplo, digo, para que los oyentes nos escuchen, el primer poema se llama, recibe este título, De noche todos agarrados de la misma baranda. Pero es un verso de un librero. Sí,
o una frase de un librero. Sí, es como una frase. Una vez que empezamos con las trampas del solitario, una vez que el poeta establece esta estrategia que es sacar versos de poesías que te tocaron, ¿no? Y generar o titular poemas tuyos, después empezar a decir, bueno, pero dentro de todo esto no todos los que van a participar aquí, el 90% son poetas, pero hay otros que no son poetas con chapa, por ejemplo mi hijo de 5 años, o por ejemplo este señor, Erasmo Borja, librero. Sí, bueno, claro, a veces el hecho poético acontece no a través de poetas, ¿no? O no poetas con chapa, por lo menos. O no poetas con chapa. Erasmo Borja igual es un poeta, pero quizás eso no importa. Importa... O puede ser, digamos, esta categoría, poeta sin chapa. Un gurí de 5 años puede ser un poeta, pero sin chapa. O sea, no lo consideramos poeta, pero dice cosas que son poéticas. Sí, porque tienen, en general, ¿no? Creo que los niños tienen como la capacidad de resignificar de un modo distinto con las palabras que tienen a su alcance, que pueden ser pocas, pero bueno, en el caso concreto de mi hijo, decirle a un río la serpiente de agua, ¿no? O ver que alguien le está poniendo tiza al taco de billar y decir que le está poniendo puntería azul, claro, ¿no? claro. Ese tipo de cosas, no sé, algo indican quizá que, bueno, nosotros en la etapa del aprendizaje hemos ido perdiendo como o hay desplazamientos digamos, de la forma de hablar, del lenguaje que lo usan y que generan un efecto sorprendente, ¿no? Mi hijo, me acuerdo, una vez se quejó porque la gata le había comido la lágrima del helado. La lágrima del helado. Una lágrima del helado se la comió, claro, la gata fue, digo, eso lo dicen y si no lo apuntase te olvidas. Hay que apuntar. Momento, ¿no? Hay que apuntar. Y hay otros más. Digo. O por ejemplo un día me dijo mi hijo, me duele el codo de la pierna. Claro. En fin. Pero le estamos hablando del primer poema de este libro, Los Títulos, que se llama De noche todos agarrados de la misma baranda y que fue proporcionado por Erasmo Borja, un librero. Bueno, si me permitís te cuento brevemente la anécdota. El tema fue que con Andrés Vico, un amigo plástico, colega, habíamos ido a conversar con Erasmo Borja, que es uno de los últimos libreros eruditos de la ciudad de Montevideo. ¿Y dónde tiene? Está en Minerva, en Librería Minerva, frente a la Facultad de Psicología en Tristán Narvaja. Y habíamos ido a conversar con él. En ese momento él estaba en otra librería. Y como después que cerró la librería, nos quedamos conversando 2 o 3 horas. Y ya cuando había empezado como a distenderse, a abrirse, ¿no? Dejó de alguna manera aflorar una beta que le desconocíamos, que era la beta más poética, ¿no? Todo el mundo lo conoce a Erasmo porque, bueno, uno va a buscar un libro imposible y Erasmo sabe dónde está, conoce de traducciones, ha leído mucho. Pero en determinado momento empezó como en una narración poética de su vida, de las cosas que nos pasan a nosotros. Y en un momento dijo, porque hay momentos en la noche que estamos todos agarrados de la misma baranda, entonces se hizo el gesto, ¿no? Con las manos y como mirando el abismo, ¿no? La oscuridad. Sí, asomados al abismo. Asomados al abismo, oteando el abismo. Sí. Y bueno, y quedamos medio petrificados con Vico y bueno, y recordé eso. ¿Qué te tomás? Dijiste. ¿No? Quedaste fascinado. Eso lleva a ser el título de este primer poema. Después aparecen otros títulos, simplemente los quiero leer para que vean. La quemadura despierta, de Henri Mellot, el poeta francés, escritor. Cartas de amor con faltas de ortografía, Carta de amor con faltas de ortografías, Octavio Paz. Las estrellas con pezuñas de los gallos, de Luis Bravo, un poema de Luis Bravo. La desprendida del rocío, de John Cromley. Por ejemplo, El cristal de sombra en que se mira a Dios, de Borges. Esto es de un poema de Borges. Esto es, sí, poesía de Borges. Creo que estaba en la cifra, si mal no recuerdo. Después me sorprendió que en un momento mencionás a Laforgue, el maternal Santo Sepulcro del Nirvana. Todo esto son simplemente los títulos de poemas tuyos, ¿no? Sí. Que están extraídos.
Y en otro momento como que haces, bueno, pones a tu hijo, proporcionando un título, François Villon, el poeta clásico francés, y en otro momento metes a Felisberto Hernández, un musgo de muchos verdes, después metes a Alfredo Citarrosa, ahora ya es carne azul, en fin, y metes a este hombre también que me sorprendió, Juan Rulfo, sí. Cola de relámpago, Remolino de muertos, sí. Que sin duda es alguien que hacía prosa, hacía narrativa, pero... Sí, ¿sabes que eso es de Rulfo, de una de las 2 piezas poéticas que escribió en su vida, ¿no? Alucinante, no sí, lo sabía. Sí. Mirá, o sea, tiene 2 poemas y vos sacaste de uno. Sí, saqué de uno. No, de Mariana López, pianista también, que le mando un beso que está escuchando. Bueno, de Mariana López, lo que dice Mariana López, déjame, porque yo también me llamó la atención, es algo del piano, que ahora se me olvidó. ¿Dónde está esto? Bueno. Cuando me muera que me entierren en un piano. Cuando muera que me entierren en un piano. Esto es Mariana López, pianista. Y tiene que, bueno, obviamente está en relación con el poema tuyo, ¿no? Sí, que es un poema que tiene que ver con la música, ¿no? También, o sea, viene por ahí. Pregunta, en el caso de Felisberto Hernández, él no escribió poesía. Y sin embargo trajiste un extracto, obviamente tiene un prisma poético importantísimo, ¿no? Igual que Rulfo, por eso yo pensé que era también de narrativa de Rulfo. Sí, no, bueno, creo que en realidad Felisberto, bueno, salvo un par de piezas también, de poesía, no, Danza Española es una pieza que escribió, pero no ha escrito. Después, por ejemplo, en concreto vos, digo... de John Crowley también, John Crowley es un narrador. Quiero decir que vos saqueas como poeta, digamos, en textos que aparentemente no son, a priori, no tienen la chapa de poesía también. Sí, ¿no? sí. O sea, son... Sí, porque... Generan poesía, pero aunque no estén catalogados como poesía. Sí, porque me parece que a veces el hecho de versificar, de escribir, digamos, de forma vertical, no implica necesariamente el acto estético de la poesía. Y a veces, leyendo Felisberto, es muy difícil, por ejemplo, que en Felisberto no encontremos un sentido poético. ¿no? En cualquier de la misma texto. forma, en la poesía que tiene chapa de poesía puede haber muy mala poesía y no puede generar ningún hecho poético, por eso, ¿no? por eso. Y sin embargo está catalogada. Claro. Daniel Morena, nos queda un minutito y hay yo tengo un par de preguntas, pero acá hay una definición, vos decís en un momento, porque el poeta es, si algo es, razón analógica. Sí. ¿Y qué tiene para decir frente a este verso final que es medio... Y el poeta creo que tiende como otras conexiones, a veces, en el lenguaje, en el pensamiento, ¿no? La metáfora que quizás es uno de los tropos más interesantes. Y más usados. Y más usados. Sí. En poesía, más de 3.000 años de... Sí, no, pero aparte, digo, más usualmente usado, digamos, ¿no? O sea, digamos, no se usa tanto otras figuras retóricas, se usa más que nada la metáfora, sí. ¿no? Que en la metáfora sería algo así como la sustitución de una idea por otra, ¿no? Sí. Es algo que me parece que tiene mucho que ver con el ser poético, con el ser poeta. Es decir, no alcanza, me parece a mí, ¿no? No alcanza con escribir en verso, con verticalizar la escritura para decir esto es poesía. Hay, me parece, como algo encriptado, algo oculto, que salta cuando el poeta logra establecer otros vínculos. Una analogía, cuando logra establecer una analogía con eso que no se puede nombrar directamente. El pensamiento analógico. Pero el pensamiento analógico, ¿cuál es? Digo, ya me queda un minuto. Y sería como un establecimiento de, si querés, de causas y efectos diferentes que se puede dar entre las cosas, ¿no? Que bueno, que en el lenguaje es riquísimo, es infinito. Tal vez, ¿no? El lenguaje nos permite combinaciones y permutaciones ad infinitum, por lo tanto, podemos establecer un montón de conexiones desde empezar a describir las letras, qué significaría una letra, el trazo, el contorno de una letra, desde describir el dibujo de una letra,
Podríamos empezar por resignificar lo que es la letra, sustituir... Al hablar de una letra estás generando más letras y estás generando un discurso, digamos, una razón analógica, estás tratando de hacer algo que vaya paralelo a eso. Sí, y que puedo estar definiendo, dando otras definiciones de lo que es la letra convencionalmente. Está bien, está bien. Nada, me acordaba ahora que alguien me dijo que en Grecia metaforé también se usaba para taxi. Entonces como que la metáfora también te puede llevar a otro lado o ver desde otro punto de vista, pero bueno, no sé si tiene que ver. Un viaje. Es un viaje, exacto. La poesía es un viaje también, ¿no? Yo creo que sí. Libro, los títulos, Daniel Morena, está presentado aquí en La Máquina de Pensar. Esto está a contrahuella. Tiene también una cosa que te la quería preguntar. Contrahuella, que existe también dentro del libro, pero eso queda para otra. Lo que te vamos a pedir después es que grabes poesía de y si querés podés conversar sobre qué son estas contrahuellas que están incluidas en el libro de los títulos. Gracias por estar aquí, Daniel Morena. Un abrazo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Simplemente decirle que para mañana vamos a estar siguiendo hablando de Eladio Dieste. Vamos a estar con Esteban Dieste, el segundo de los 11 hijos de Eladio Dieste, y uno de sus colaboradores directos es el arquitecto Esteban Dieste. Y vamos a hablar brevemente con Fucho Musitelli. Tengo una invitación para hacerles. El viernes se va a estrenar ahí en la Casa de los Escritores, en el Mercado de la Abundancia, a las 19 horas. Se estrena un documental de Fucho Musitelli sobre un solo país, un proyecto que se desarrolló en el 2005 en Bella Unión, concretamente en torno a una feria del libro con muchísimas cosas. Fucho Musitelli va a estar el viernes ahí y va a estar también mañana aquí en La Máquina de